Vamos a analizar este tema a fondo. Le doy la bienvenida a Carlos Caro, abogado penalista, quien nos acompaña en vivo desde Lima. Bienvenido y gracias por acompañarnos, abogado. Para empezar, y quiero ser muy justo en esto, y por favor corríjame si estoy equivocado. Es la primera vez, abogado, que hay un allanamiento del Palacio de Gobierno, ojo aquí, con orden judicial. Sabemos que hubo por lo menos otras dos anteriormente. ¿Y qué significa, abogado, este nuevo allanamiento para el gobierno del presidente Pedro Castillo? ¿Cuán poderosa tiene que ser la evidencia para que un juez autorice este tipo de acción? Bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos acá un primer caso en la historia de estas investigaciones donde se allana Palacio de Gobierno. Eso significa de que no estamos ante una diligencia pacífica, sino con una orden judicial, con participación de la policía y de los fiscales, con la finalidad de recabar pruebas dentro del Palacio de Justicia, de Gobierno. Ahora, en ese sentido, para que un juez haya ordenado que se intervenga esta dependencia pública es porque el nivel probatorio es bastante alto. No estamos acá ante una situación en la cual la prueba es débil, los elementos de cargo son débiles. Para que un juez ordene una medida cautelar de esta naturaleza, es fundamental que haya convergencia, una construcción probatoria bastante sólida para que se pueda llegar a este tipo de niveles. Y desde luego, como se sabe, el presidente de la República goza de inmunidad, pero no la presidencia de la República como institución y menos las instalaciones del Palacio de Gobierno. Abogado, si me permite por un momento jugar al abogado del diablo, va a haber quienes digan, si el presidente tiene inmunidad y no se le puede procesar hasta que termine su mandato, entonces, ¿para qué hacer estas investigaciones? Van a decir desde el oficialismo que se trata de una movida política, que no tiene caso entrar en estos terrenos. ¿Usted le respondería qué desde el punto de vista legal y judicial, abogado? Sí, acá hay que tomar en consideración que hay varios investigados, no solamente el presidente. Entonces, la investigación en este momento se encuentra abierta y activa respecto de otras personas, los señores de Petroperú, los que han ganado la licitación con el sector público y los lobistas como la señora Carolina López o el exsecretario del presidente de la República. Entonces, la prueba que se recoja va a servir para continuar el caso respecto de ellos. Y respecto al presidente, tomemos en cuenta lo siguiente: esperar a que culmine su mandato, para lo cual podrían pasar 5 años más, podría dar lugar a que la prueba se pierda, con lo cual los fiscales tienen que recoger la prueba en este momento que está fresca, que está a disposición, tanto para poder iniciar y perseguir el caso contra los demás, como para tener el acervo probatorio el día en el cual el señor Castillo deje el cargo. Tres casos que involucran al presidente Castillo hasta ahora: el de los ascensos militares indebidos, el de Petroperú, el que estamos hablando ahora, y el de la licitación por una obra de construcción. Considerando que tiene inmunidad constitucional por ser el presidente de Perú, ¿qué sucedería si empieza a surgir evidencia comprometedora ante los ojos de Perú, es decir, se hace pública, y de la justicia peruana? ¿A dónde podría llegar esto? ¿Se respeta en todo momento la inmunidad, abogado? Esto es algo relativo ya porque hay el precedente del caso Vizcarra, donde deja en claro que el presidente por lo menos puede ser investigado, aunque la investigación se tenga que suspender, lo cual hace parecer un saludo a la bandera. Pero por otro lado tenemos el otro extremo, ¿no?, que es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, y esto es algo que se podría activar en algún momento si es que las evidencias empiezan a cobrar fuerza. Y en el propio caso de Vizcarra eso sucedió, porque el señor Vizcarra, el expresidente, estaba imputado por un hecho grave de corrupción, y si bien no fue vacado por un tema penal, fue vacado a través del mecanismo constitucional, votación del Congreso, incapacidad moral permanente, y ya las voces en este momento empiezan a correr a nivel del Congreso, no solamente por el sentido y la fuerza de estas investigaciones penales que se han abierto, no solamente al señor Castillo, sino a su entorno, a las personas que trabajan con él, y adicionalmente por esta situación que podríamos llamar de falta de gobernabilidad, falta de concordancia en el nombramiento de los gabinetes y de los ministros, el escándalo permanente,
Entonces, allí hay un botón rojo previsto en la Constitución, que es la vacancia presidencial por capacidad inmoral permanente, que da lugar a muchísimos debates, pero finalmente en la práctica es algo que se define por la fuerza de los votos en el Parlamento. Ya para terminar, abogado, ayúdenos a entender, ¿se investiga al presidente en calidad de testigo o partícipe y qué marca la diferencia entre un término y otro? Sí, a ver, el presidente tiene la condición de investigado en el caso que lleva adelante la Fiscalía de la Nación, porque él es un aforado, tiene un fuero especial, entonces dentro de esa carpeta fiscal que está suspendida, tiene la condición de investigado, pero como el proceso se sigue también contra terceras personas, aparece ahí en la condición de testigo, lo cual aparece ser como una suerte de contradicción, pero técnicamente hablando es un imputado, es un investigado que goza de un fuero especial y goza de una protección constitucional que hace que el caso esté congelado respecto de él hasta que culmine su mandato. Queda aclarado el asunto. Le agradezco muchísimo al abogado penalista Carlos Caro, quien nos acompañaba en vivo desde Lima. Gracias, abogado. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches, hasta luego. Y antes de ir a la pausa, les recuerdo que pueden dejar sus